Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este espacio, en esta mañana, para hacer el lanzamiento del COIL This is Not America. En este momento queremos agradecerles por acompañarnos, por unirse a este espacio, donde vamos a hablar sobre este concepto This is Not America desde 4 mentes que van a conceptualizar sobre ello. Y quiero dar un especial agradecimiento a la UNPAS, la Universidad Nacional de José Clemente Paz, de Argentina, que nos acompaña para realizar este trabajo conjunto internacional. Quisiera nombrar que tiene mucho sentido esta colaboración entre la Corporación Universitaria UNITEC desde Colombia, esta casa que nos acoge, y la UNPAS desde Argentina, puesto que tienen ciertos puntos en común en términos de su formación y de su quehacer como institución. Quisiera resaltar que desde la UNPAS, ellos desde el 2009, cuando se consolidan en Argentina, tienen una preocupación importante por la equidad, por la inclusión y también por la ampliación de oportunidades dentro de su comunidad. Y esto va muy de la mano a la misión que también tenemos desde UNITEC, y es formar seres integrales y también íntegros que tengan pensamiento crítico y logren transformar la realidad que los rodea. Y aquí es donde tenemos este punto en común, y es que las personas que sean graduadas tanto de UNITEC como de UNPAS sean personas integrales. Es decir, que no solamente tengan ese conocimiento disciplinar de fotografía, de diseño, de etcétera, etcétera, y el uso de las diferentes herramientas que se tienen en el campo del arte, sino que también sean seres posicionados dentro de su sociedad y que tengan un criterio para poder transformar y resignificar la comunidad a la que pertenecen y las realidades que viven día a día. Este COIL tiene un nombre bastante particular, This is Not America, y es porque nace desde este, digámoslo, discurso de rebeldía al darnos cuenta de que America, ese término que también pronuncio en inglés porque justamente como un país. Entonces, particularmente desde una mirada lingüística, que viene a ser mi campo de formación, me doy cuenta de cómo es tan curioso y tan interesante que existe un nombre para el país, United States, Estados Unidos, pero para el gentilicio ellos hacen uso de la palabra American. En toda América, tenemos un montón de culturas, un montón de lenguajes, un montón de sociedades y de miradas que tratan de reivindicar a partir del lenguaje esa visibilización de toda su cultura, y hay un punto, un detalle que parece ínfimo y parece simple, pero el hecho de poder en el español tener esa palabra que nombra al estadounidense como persona que nace en Estados Unidos es bastante importante. También en el portugués, que es otra lengua que se habla en América, tenemos la palabra, el gentilicio de estadounidense. A pesar de que también ha existido la palabra americano en portugués y americano en el español. Y sucede que a partir del siglo XX más o menos es cuando empieza a haber todo este interés por, de cierta manera, tener más especificidad en todo lo que tiene que ver con la geopolítica, y empiezan a introducirse estos términos para ser mucho más finos y mucho más específicos, para no llegar a opacar o llegar a invisibilizar a un montón de países que también hacen parte de América y que es un continente. Curiosamente, esto también se hablan en el continente europeo. Cuando se enseña francés, por ejemplo, si bien en el siglo XX empieza a surgir la palabra États-Unis como ese gentilicio para el estadounidense, todavía se enseña la palabra de américain, americano. Es una posibilidad hacer uso del lenguaje, que finalmente es esa herramienta viva que tenemos los seres humanos para poder nombrar el mundo al que pertenecemos, para empezar a justamente reivindicar a Latinoamérica, reivindicar todos los países que existimos dentro de América y empezar a construir una visión mucho más colectiva. Y es por eso que se crea con la UNPAS de Argentina, para poder hacer un proyecto colaborativo internacional, en donde diferentes disciplinas
puedan también unir sus conocimientos y crear un proyecto con sentido social, un proyecto que tenga algún impacto en la comunidad y que permita, de cierta manera, tomar también las visiones que cada uno de nosotros tenemos respecto a eso que concebimos a partir de nuestros imaginarios sobre América. Para ello nos acompañan aquí en estudio dos docentes de la Corporación Universitaria Unitec y también en vivo dos docentes de la UNPAS. Ahora me voy a permitir presentarlo muy someramente, después vamos a tener un espacio de intervenciones y podrán ahondar un poco más sobre quiénes son y cuál es su mirada frente a esta temática que vamos a abordar. Por lo pronto me permito presentar inicialmente desde la UNPAS a Vicky Gurrieri. Ella es productora audiovisual, editora, montajista y además poeta. También tenemos a Sebastián Russo, quien es sociólogo y a lo largo de su carrera y de su experiencia se evidencia su conocimiento y su versatilidad en lo que tiene que ver con sociología del arte y de la imagen, a la vez de la teoría de la comunicación. Aquí tenemos a Erika Chacón. Ella es artista plástica y visual y tiene muy presente la importancia de usar las herramientas del arte en pro de la sociedad. Y por último tenemos a Juan Villa, quien es diseñador gráfico, especialista en educación y que también ha trabajado todo lo que tiene que ver con el manejo de la imagen en las entidades públicas. Ahora viene un momento muy interesante y para el cual quiero que atención, porque como les indicaba al inicio de este en vivo, este es el lanzamiento del COI. Pero aquí estas cuatro personas, que al final son cuatro universos, sus perspectivas respecto a lo que es América y todos los imaginarios de esta palabra, y el objetivo es que en este espacio podamos recoger las ideas de cada uno de nosotros. Aquí el objetivo también es poder identificar esos puntos en común, también las tensiones, porque si bien hacemos parte de Latinoamérica, podemos tener visiones completamente diferentes por todo el recorrido histórico y por toda la cultura y por todas las vivencias, incluso personales, que cada uno tiene. Y creo que también es valioso darles el lugar a esas posibles tensiones que se puedan presentar. Y todo esto se hace con el fin de recoger una idea conceptual, de construir en este espacio juntos esa línea de trabajo que va a tener el COIL después cuando estemos participando de los encuentros sincrónicos. Para iniciar entonces, me gustaría indicarles a las personas que van a participar aquí que van a tener entre 15 y 20 minutos para su participación. Para poder, digamos, ser lo más justos en el uso del tiempo y que todos tengamos la oportunidad de hablar, yo voy a estarles indicando cuando les quedan 4 minutos, voy a levantar mi mano para que pueda los interrumpa en su intervención diciendo 4 minutos, con mis gestos para que lo sepan, y adicionalmente voy a hacer un gesto cuando quede 1 minuto para que puedan hacer el cierre de su intervención. En ese orden de ideas, me gustaría darle la palabra a Vicky Gurrieri de la UNPAS. Buenas, ¿cómo están? Bueno, nosotros preparamos nuestra intervención y iba a empezar Seba, Sebastián Russo, y después yo iba a decir algo en el medio y continuaba él. Bueno, en ese sentido, presento nuevamente, muchas gracias compañeros, compañeras. La verdad que es un gusto enorme poder comenzar este intercambio entre universidades de nuestra América. No es casual que desde Colombia a Argentina, en un atravesamiento de todo nuestro Sudamérica, podemos darnos al gesto de reflexionar, pero también a imaginar los modos en los cuales nos pensamos, nos identificamos, nos dejamos atravesar por distintas formas en las cuales se nos nombra, en las cuales a partir de ciertas herencias
va a interesar también ir recuperando a lo largo de estos encuentros, reaparece o debe aparecer una forma nueva de encontrar de alguna manera el modo de expresar estas identidades. Nosotros aquí en Argentina estamos a 2 días de haberse cumplido los 50 años del último golpe genocida, militar, cívico, eclesiástico. En ese marco de denominaciones, incluso se expresa algo que también ha sido conquistado en estos años, que tiene que ver con entender que efectivamente la última dictadura militar cuida en distintas perspectivas en torno a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido, en la propia enunciación en torno a este recordatorio, hemos insistido en entender que nombrarnos, las palabras, es también recordar, pero a la vez, digo, porque efectivamente a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, insistido en su nominación como parte de su presencia pública. Es decir, nombrar es recordar, pero nombrar también es dar sentido. En ese mismo criterio es que hemos estado conversando estos últimos tiempos con ustedes, compañeros de UNITEC, para repensar el concepto de la nominación genérica y de alguna manera también poder revisar esos modos para poder reconstituir nuestras propias tramas identitarias. Si me permiten, voy a compartir pantalla y en lo posible, hay una cuestión técnica que me escucho como en reverberación y me es difícil quizás un poco seguir el hilo. De todas formas, hay cosas peores. Creo que para solucionar eso tienen que apagar el micrófono y estar hablando en la sala. Bueno, me dirán si está viendo nuestras imágenes. Bueno, querría comenzar a partir de un suceso por todos y todas conocidos que tiene que ver con enero, donde a partir de una intervención intempestiva y reñida con toda la legislación internacional, hubo una invasión y secuestro de un presidente democráticamente elegido en el país hermano de Venezuela. ¿No? Ante esa situación, alguien que es muy adepto, por supuesto, al uso de las redes sociales y sobre todo también a construir una imaginería, ¿no? Muy también vinculada a una tradición, en este caso estadounidense, ¿no? Que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, parte de una construcción identitaria. Bueno, tuitea el propio Departamento de Estado de Estados Unidos esta imagen y esta frase, ¿no? Que nos parecía muy relevante como para comenzar esta charla, ¿no? Este es nuestro hemisferio, ¿no? Esa frase
no es casual y no es la primera vez que aparece en el marco del discurso estadounidense, ¿no? De apropiación, en este caso, de un hemisferio, que es el hemisferio americano. Por supuesto sabrán que esta frase nos remite a no solamente una frase, sino una doctrina que habría que rastrearla al siglo XIX, sino antes, como es la doctrina Monroe, ¿no? Que en 1823, efectivamente, declara o enuncia, declama que América es para los americanos, ¿no? Haciendo de ese juego de palabras, ¿no? Un juego que por supuesto no es un juego, pero que sí incorpora o de alguna manera lleva adentro un modo o un modus operandi, ¿no? Para pensar no solamente cuestiones del orden de lo geopolítico, sino para pensar y actuar sobre el orden de lo simbólico. Me parece importante remitir a, por caso, también esta otra imagen, ¿no? Nos va a interesar hacer un juego también iconográfico de distintos tipos de imaginerías, desde un tuit a una pintura del siglo XIX, en este caso de John Gast, ¿no? Que se llama American Progress. Nos parece significativo porque es sabido que la doctrina Monroe está asociada a otra idea, a otro paradigma, como es el del destino manifiesto, ¿no? Es decir, el destino manifiesto da cuenta de comprender que el destino de la nación, en este caso la estadounidense, ya está escrito, ¿no? Y no haría más, o no faltaría más que cumplir ese destino que ya fue escrito, ¿no? Fue escrito en este caso en las escrituras de orden, por supuesto, bíblico, religioso, que lleva esta mujer en esta imagen que, como verán, flota, ¿no? No está con los pies en la tierra, podemos decir, de una perspectiva sin duda idealista, ¿no? Idealista y onírica, una nación que se piensa a sí misma, avanzando, en este caso avanzando hacia el oeste. Como ustedes sabrán, Estados Unidos se fue forjando en ese avance hacia el oeste. Bueno, no hay que ni que decirlo, pero hay un género cinematográfico, el western, que efectivamente se asocia a esa avanzada, una avanzada territorial, pero también una avanzada vinculada a la idea de progreso. Hay algo en el avance material que se asocia a un avance, en este caso también simbólico, ¿no? El progreso americano, también vinculado a una figura aún más inquietante, ya más del siglo XX, que es un concepto político, pero político espiritual, podemos decir, como es el del espacio vital, ¿no? Que algunos teóricos lo vinculan al nazismo, ¿no? El espacio vital es aquel espacio que se entiende que es necesario para la propia vida, incluso para la propia protección de la vida, ¿no? Entonces la defensa del espacio vital ha llevado, por caso, a la Alemania de Adolf Hitler a invasiones, en principio preventivas, pero luego, por supuesto, de carácter imperial. Es decir, en la consigna, este es nuestro hemisferio, que remite a la doctrina Monroe de América para los americanos, está atravesada o configurada por una perspectiva nuevamente del orden de lo religioso, ¿no? Como uno podría decir, no es problema de los hombres, de las mujeres en persona en particular, sino que tiene que ver con una suerte de mandato, un mandato que viene del más allá, ¿no? Del más allá, que está asociado a la construcción de una nación, particularmente aquí avanzando hacia el oeste, pero sabemos que justamente la doctrina Monroe es de alguna manera también una suerte de perspectiva de avance hacia el sur, en principio, ¿no? Hacia toda América. Y nos parece importante vincular esta figura, ¿no? Esta figura femenina, también de alguna manera onírica, con una figura femenina más contemporánea, ¿no?
aunque parezca también intempestivo los movimientos, en este caso estamos remitiendo, por supuesto, a una película y a todo un universo de sentido, como es el universo de sentido Barbie, que lo recuperamos a partir de un escrito de un teórico brasilero, Emir Sader, ¿no? Que con este sencillo título, El estilo de vida americano, publicó una nota por aquellos días de verano, de hace pocos meses, ¿no? De todo este tipo de cuestiones volvió a resurgir en nuestras discusiones y en la vida y muerte de mucha gente. En este caso, Emil Sader justamente refería que esta idea de estilo de vida americano, ¿no? El American Way of Life, también así llamado, ¿no? Fíjense, ¿no? Si América es para los americanos, no solamente el avance es geopolítico, sino también es un avance, como decíamos, sin duda simbólico, sobre las formas de vida, sobre el cómo vivir. Y ese cómo vivir está asociado, sin duda, a una imaginería que está asociada al consumo. Iba a decir Emil Sader que tiene dos elementos fundamentales, el auto y Hollywood. El auto y Hollywood. Y en este caso, podemos decir y sumar un tipo de cuerpo, un tipo de corporalidad, un tipo de color de piel, ¿no? Una postura, ¿no? Una forma de vestir, una actitud, ¿no? que en Barbie también condensa, es decir, aquel América para los americanos, aquel progreso americano, aquel estilo de vida americano, es decir, condensa, en este caso, en estas figuras, ¿no? El cine, el auto y un estereotipo femenino, ¿no? Y en ese sentido quería dar la palabra a Victoria para que de alguna manera hile con estas ideas que nos trae aquí Emir Sader. Sí, bueno, en ese sentido poder conectarlo también con otro autor que trabajamos mucho, que es John Berger, ¿no? Que en su serie de ensayos, Modos de Ver, propone una mirada de la mujer en el arte, específicamente en la representación, en los cuadros, en las pinturas pintadas al óleo en Europa del siglo XX, pero que, bueno, es una forma de ver que aplica también acá en esta imagen que vemos de Barbie, ¿no? Él la plantea a la imagen de la mujer no como un sujeto que habita el mundo, sino como una propiedad que se ofrece a la vista. Históricamente se nos construyó a las mujeres visualmente para ser miradas, obligándonos a fragmentarnos, a vivir pendientes constantemente de esa mirada externa que nos juzga y que nos pretende definir. Pero si hoy actualizamos un poco ese análisis, vemos que ese ojo de amo, ese ojo de dueño, siempre masculino, en el caso de lo que comentaba recién, de ver el dueño de los cuadros, pero en este caso del ideal, ¿no? de ser mujer, ya no es solamente una figura individual, sino un sistema entero de representación que tiene, bueno, su sede central en el mercado estadounidense. Lo vemos claramente, ¿no? En la figura de Barbie y en esa construcción de lo que se llama el estilo de vida americano, donde hay incluso un uso político de los colores, el rosa pastel, que claramente no es ingenuo, que representa a una mujer suavizada, infantilizada, una superficie donde no existe lugar para la fuerza, para la rabia o para la potencia, es todo plástico. Plástico aséptico que expulsa lo real, en donde el cuerpo de Barbie es una figura sin poros, sin pelo, sin estrías, sin historia, nada, no es más que una extensión de ese fondo que estamos viendo en imagen. Es la blanquitud, ¿no? Operando como una tecnología de poder que borra cualquier rastro de humanidad. Por eso, bueno, también como más allá un poco de la imagen, pero sí de la historia de Barbie, ¿no? Yendo un poco a la película, cuando en el conflicto aparece que tiene celulitis, eso es algo mucho más que un gag de guión. Es la carne, ¿no? Reclamando su lugar, irrumpiendo, pero como si fuese un error en el sistema, que solamente admite el cuerpo de las mujeres como una mercancía. Y bueno, esta colonización de la imagen no es nueva,
Si miramos la otra lámina que estaba recién de la mujer rubia y etérea que flota hacia el oeste trayendo civilización, es la antepasada directa del modelo de Barbie. Es ese mismo ángel exterminador que llega para iluminar lo que ellos llaman oscuridad, ¿no? Pero que para nosotros fue el inicio del borramiento de nuestro territorio. Estados Unidos no se apropia solamente del nombre América, como vemos en los mapas, se apropia también de la idea misma de lo que debe ser un cuerpo de mujer, imponiéndonos un corset colonial que nos termina asfixiando. Y acá también creo que es clave que podamos marcar algo sobre nuestra identidad política desde el sur, desde Latinoamérica. Muchas veces, incluso en nuestros espacios de resistencia, terminamos comprando discursos que son importados y que nos quedan ajenos, ¿no? Pero que suenan bien. Se repite mucho esa frase de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Pero esa es una metáfora europea. Es una comunidad que termina borrando nuestra especificidad y a veces lo hacemos inconscientemente. Pero a nuestras ancestras no las persiguieron por hechiceras, por ser hechiceras en una plaza de Europa. A nuestras ancestras las masacraron, las torturaron, las violaron en una mal llamada campaña del desierto para robarles la tierra y obligarlas a parir hijos ajenos a su cultura y a sus lenguajes y a sus creencias. A nuestras ancestras las obligaron a ser ese instrumento para crear esos sujetos que alimenten el sistema capitalista. Entonces, replanteándonos como mujeres y como nietas de indias, que podamos admitir, ¿no? Y decir que somos el resultado de una reproducción forzada y de un lenguaje impuesto que no era el nuestro originariamente, pero bueno, pensar el cuerpo también como el primer territorio de defensa. No se puede defender el territorio, no se puede defender la tierra si no defendemos primero la soberanía sobre nuestras imágenes y sobre nuestros cuerpos. Ya que, bueno, nuestra genealogía no es de un plástico rosa, sino que está marcado por mujeres que marcaron la historia. Entonces, bueno, pensábamos que desde nuestra cátedra que en este intercambio, ¿no? La tarea con los compañeros de UNITEC es precisamente poder caminar la palabra, ir reconstruyéndonos y que lo que se diga con nuestras cámaras sea coherente con lo que somos y con lo que heredamos, ¿no? El desafío de recuperar la mirada y las armas, en este caso las cámaras y el diseño, para poder registrar lo que el impacto capitalista intenta ignorar y naturaliza todo el tiempo y intentar producir imágenes que nos devuelvan el cuerpo, que nos devuelvan la historia, las voces reales, ¿no? De nuestras comunidades y que le saquen ese filtro de plástico a la realidad, porque en un mundo que nos quiere Barbies de diseño y sin profundidad, lo único verdaderamente subversivo que nos queda termina siendo nuestra propia historia y la defensa, ¿no? de las formas en las que nos vemos y en que nos representamos desde la imagen. En ese sentido, siguiendo el hilo de lo planteado por Victoria, con la potencia y la emoción y reflexividad con que lo plantea, nos parece importante recuperar tradiciones también, en este caso artísticas, americanas, incluso americanas del sur. Sé que los compañeros de UNITEC luego lo van a detallar, pero nos parece importante recuperar en este caso casi lo que dio inicio también a este intercambio, que tiene que ver con la intervención de un fotógrafo chileno, Alfredo Har, ¿no? A partir de este gesto también disruptivo, ¿no? De ubicar en el Times Square una publicidad, una contrapublicidad, podemos decir. Vamos a trabajar en nuestros encuentros también sobre la idea de contrapublicidad, ¿sí? Un tipo de imagen que en el marco del dispositivo mismo publicitario, ¿sí? Discute en el mismo ámbito y sitio donde efectivamente las Barbies y las formas de vida así dichas americanas, formas de vida consumistas, individualistas,
proliferan, ¿no?, este cartel, ¿no? This is not America, ¿no? Es decir, esa América enunciada, ¿sí?, está denunciada como no dando cuenta de lo que efectivamente en esa palabra abriga, en esa palabra se abriga, en esa palabra se cobija, o en esa palabra incluso se declama, ¿no? Nos parecía muy importante sin duda esta intervención, y de alguna manera también por eso hemos nombrado de esta manera nuestro encuentro, ¿no? Vale decir, ¿no?, también es un tema de David Bowie, es decir, desde el propio Estados Unidos, sin duda, esto no es para nada un gesto anti-estadounidense, sino sí anti-fetichización de ciertas palabras y borramiento no solamente de palabras, sino de comunidades, ¿no? Famoso tema musical de David Bowie da cuenta también de esta misma frase, ¿no? ¿Qué es América, finalmente? Bueno, y en ese mismo sentido queríamos traer dos tramas más, antes de dejar la palabra a los compañeros, de Unitec, que tiene que ver con otras referencias a lo americano, donde lo iconográfico se vincula a lo político. Digo esto y digo algo que, por supuesto, no está nunca escindido, ¿no? Lo iconográfico, toda imagen es política, todo lo personal es político, los feminismos nos han puesto efectivamente ciertas enunciaciones que ya no nos podemos, por suerte, quitarnos de encima, como efectivamente esa enunciación. Y si todo lo personal es político, toda imagen es política, bueno, toda iconografía es política, toda enunciación, toda palabra es política, como también se ha dicho anteriormente, ¿no? Bueno, y nos interesaba pensar esta saga, que también lo va a tener a Donald Trump y el actual líder estadounidense, que por supuesto no representa a todos Estados Unidos, como tampoco Milei representa a la Argentina, ¿no?, o a toda la Argentina, ¿no? Porque efectivamente a esta referencia de las escuelas de las Américas, ¿no?, un nefasto espacio ubicado físicamente en Panamá, pero que de alguna manera intentaba educar para el terrorismo estatal, ¿no?, a diferentes militares y dictadores de América del Sur y América Central, desde fin de la Segunda Guerra Mundial, sabemos, ¿no?, en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Por allí pasaron varios dictadores que en nuestro país cometieron atrocidades, y se la llamó justamente Escuela de las Américas, ¿no?, bajo esta iconografía, bajo este símbolo, ¿no?, que de alguna manera también remite y nos da cuenta para poder pensar los modos en los cuales nos vinculamos a esa palabra, ¿no? La Escuela de las Américas, ¿no? A la Escuela de las Américas se le ha hecho un flaco favor rememoratorio en estos últimos días también, ¿no?, un tiempo histórico que también nos hace ver la historia presente y pasada casi en tiempo real, como es el escudo de las Américas. Fíjense, ¿no?, una terminología pseudo progresista, como puede ser la idea de una escuela de Américas, pero una escuela para militares, de alguna manera expresando un cierto modo de exterminio de la diferencia, ¿no?, por decirlo rápidamente, a este escudo de las Américas, donde lo vemos allí nuevamente, aquel que dice, este hemisferio es nuestro, ¿sí?, convocando a sus aliados. Allí lo vemos lamentablemente, en este caso de Argentina, al presidente que ha sido elegido, incluso no por la mayoría, sabemos, gran parte del electorado hoy por hoy no está votando, pero allí está, ¿no?, ciertos aliados, ¿no?, que de alguna manera van configurando esta idea de escudo militar de las Américas, defendiendo, uno podría decir, el estilo de vida americano. ¿Qué defiende el escudo? Todo escudo defiende. Bueno, este escudo, nuevamente geopolítico, defiende un estilo de vida, ¿no?, de consumo, un estilo de vida de imaginerías, ¿no?, de ensoñaciones, de sueños, ¿no? También se denomina el sueño americano, ¿no? El estilo de vida americano está vinculado a un sueño. Sabemos también que a Hollywood se le ha denominado la fábrica de los sueños, fíjense, ¿no? Es como se fabrica una imaginería, como se fabrica una imagen que de alguna manera va a motorizar las acciones y la voluntad de las personas. Bueno, aquí se defiende ese imaginario,
¿no? Un escudo, el escudo de las Américas. Pero no, por supuesto sabemos que esa no es la definición que nos interesa recuperar, y sin duda estamos más cercanos a esta definición, que es la Casa de las Américas, un espacio aún vigente en una Cuba totalmente asediada, incluso por ese mismo poder imperial. Fíjense, ¿no? La idea de casa versus escudo. Casa, un lugar de abrigo, de cobijo, de encuentro, incluso encuentro de distintas diversidades, ¿no? Allí me interesó traer este flyer, esta imagen de 2024, ¿no? Aparece como una suerte de faro, ¿no? Iluminando, ¿no? Hacia todo el continente, ¿no? Entre el escudo y la casa, ¿no? y el abrigo, el hogar común, allí se gesta, y ahora vamos a hacer ya para ir cerrando una última secuencia de imágenes que en este caso aluden a también otros órganos fundamentales para construir identidad, como son los libros y nuestros intelectuales, nuestros escritores y escritoras, en este caso José Martí, ¿no? Nuevamente, cubano, que escribe Nuestra América, ¿no? Que escribe a fines del siglo XIX, casi en paralelo a que John Gast, dibujara el progreso americano, ¿sí? José Martí está escribiendo Nuestra América, ¿no? Revisando, repensando las formas en las cuales, y fíjense también en este caso la casa editora, ubicando un tipo de imagen, ¿no? Donde lo que prolifera no es un estereotipo fetichizado de cuerpo, sino una comunidad, una colectividad de colores, de encuentros, ¿sí? Donde lo que predomina allí es la comunidad y no la individualidad. A este libro queremos también hacerle una alusión o una vinculación a un libro escrito por un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, ¿no? Que habla de la América profunda, ¿no? Un libro escrito a mediados del siglo XX, casi en paralelo a la aparición de la Escuela de las Américas y la aparición también de la Casa de las Américas, ¿no? En la América profunda, justamente lo que va a hacer Rodolfo Kusch, un filósofo argentino, es viajar, salir de las ciudades, de las grandes ciudades, en este caso de Buenos Aires. Él era filósofo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y emigra hacia Jujuy, ¿no? Una provincia del norte argentino, una provincia muy vinculada y estrechamente vinculada a las raíces andinas de nuestra patria, a otras coloraciones de piel y a otros olores. Digo esto porque es muy provocador, Rodolfo Kusch rastreando el hedor de América. Ante la pulcritud, dice, de la imaginería occidental, el hedor de América. Expresando en el hedor, digo, y aquí traemos un libro en homenaje que se le hizo a Kusch a 50 años de justamente América Profunda. El hedor justamente es aquello que expresa un cuerpo que vive. Un cuerpo que vive suda. Un cuerpo que vive tiene olores, tiene expresiones corporales. Ante ello o contra ello la pulcritud, lo que es sinónimo de no vida, es la pulcritud de la Barbie. Ante el hedor americano, la pulcritud de un sujeto sin vida, un sujeto que es pura superficie, cuasi mercantil, devenida mercantilización de sí misma. Y por supuesto no podemos no aludir a también escritor, en este caso también del Cono Sur y nuestro país hermano como es Uruguay, Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Fíjense también allí la iconografía planteada entre la opresión, pero también la fuerza de la resistencia, ¿no? Las venas abiertas de América Latina en una metáfora tremenda, ¿no? América Latina, ¿no? Como una herida abierta, como una herida que sangra, una herida que en sus propios flujos se va la vida de muchos y de muchas, pero también se van los recursos, ¿no? Naturales, ¿no? Y querría, ahora sí, ya para ir finalizando, hacer una alusión a unas obras, en este caso argentinas,
que remiten justamente a las venas abiertas y a estos 50 años del golpe cívico-militar que han acontecido, al menos en su recuerdo hace dos días atrás, una marcha de casi 1 millón de personas en las calles. Espero que los que vean este video aquí una hija de desaparecidos, ¿no? Lucila Quieto. ¿no? Lucila Quieto, una fotógrafa argentina que también construye un imaginario, una imaginería. Esto también es América. América o América Latina, incluso atravesada por las represiones, por las formas de aniquilamiento de un pensamiento diverso, distinto al sueño americano, podemos decir, porque claramente lo sabemos, ese sueño americano, no los estadounidenses en general, pero sí aquellos que proclaman ese sueño americano como algo a expandir, como un propio continente, un propio hemisferio, ¿sí? Como ese destino manifiesto, ¿no? América para los americanos. Bueno, aquellos que se opusieron a ese América para los americanos fueron en este caso perseguidos, detenidos y desaparecidos, como el caso del padre de Lucila Quieto, Carlos Alberto Quieto, que ella hace todo un trabajo visual de cómo representar a aquellos que se resistieron a esa expansión de ese sueño americano, así dicho. Bueno, efectivamente ella busca distintos dispositivos visuales. Uno es fotografiarse junto a su padre, tratando de recuperar una presencia allí en conjunto que el Estado terrorista de su momento le impidió tener, ¿no? E incluso luego en otra secuencia, en otra serie fotográfica, recuperando algunas imágenes de desaparecidos y desaparecidas vinculados a cierto orden de una vida, de una vitalidad, como en este caso es una suerte de collage con hojas, frutos, ¿no? Pero también nos preguntábamos por otras formas de imaginerías americanas. En este caso, un fotógrafo, Marcos López, trayendo y creando conceptos, ¿no? Como también se dijo en un momento, hay que crear conceptos, ¿no? Ante conceptos ya fetichizados y que nos dominan y que nos, de alguna manera, encorsetan, la creación del concepto. Aquí Marcos López hablando del subrealismo criollo. También un gesto también ciertamente lúdico, ¿no? Recuperando voces y rostros americanos, el surrealismo criollo, aquí vinculado con el pop, ¿no? Efectivamente, el propio Rodolfo Kusch, por caso, entre la pulcritud y el hedor, no lo dijimos antes, él propone la fagocitación, es decir, culturas que se entrelazan, que se enlazan, ¿sí? Y que de alguna manera se engullen unas a las otras y emerge de allí algo novedoso. La fagocitación en Rodolfo Kusch es de alguna manera la forma de salir del binarismo, ¿no? Entre pulcritud y hedor, la fagocitación, que está muy cercano al manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade, también un brasilero en este caso, del modernismo brasilero de los años 20. Fíjense aquí, ¿no? La cultura pop, esto puede ser encontrado en cualquier barrio, en este caso capitalino, o de alguna ciudad argentina, ¿no? Donde está la cerveza, pero vinculada con una hamburguesa, con unas papas fritas, con algunos rasgos de apropiación americana o latinoamericana, en este caso del Río de la Plata, ¿no? En esa trama de culturas múltiples que se entrelazan. Y ahora sí, para finalizar, otro uruguayo, Joaquín Torres García, con su famosa América Invertida, ¿no? Una pintura también vinculada, en este caso, a las vanguardias que también tuvieron su lugar en Latinoamérica, ¿no? Muchas veces en las escuelas de arte se habla de las vanguardias y parecía que solamente ocurrió en Europa. Las vanguardias americanas también recuperaron distintas formas de tensión y en este caso una discusión conceptual, ¿no? El sur es el norte y el norte es el sur, una América invertida que pone en discusión, como lo hacía también Alfredo Harr, esto no es América, ¿no? Un no, ¿no? Una si se quiere, puesta de cabeza de aquello que se da como dado. Bueno, ante estas preguntas, ante estas perspectivas, es que nos interesaría abrir de nuestra parte el seminario, este espacio de encuentro, y dar la palabra a nuestros compañeros de Unitec y dar de esta manera lanzado este intercambio que esperemos que sea productivo y que sea el primero de muchos intercambios y diálogos.
Bueno, muchísimas gracias Victoria, muchísimas gracias Sebastián. Y a las personas que están conectadas en este momento y quieren dejar sus comentarios, todas las sensaciones, quizás ideas que vienen surgiendo de esto que nos han manifestado, los invitamos para que por favor nos comenten qué va surgiendo en estos momentos al ver cómo también el arte desde esa posición como recurso político nos permite empezar a resignificarnos también como comunidad. En este momento quiero darle la palabra, tanto a Erika como a Juan, para que también nos cuenten esa perspectiva que tienen sobre este concepto de This is not America. Eso yo. Dale. Pues un saludo desde aquí. Ahorita les estaba escuchando a ambos, como porque la presentación que hicieron conjuntamente conectaba un poco en varios referentes y conceptos con lo que pues a mí me interesaría compartirles. Y antes, digamos, como de darle paso al contenido más grueso de la presentación, me parecía importante preguntarme algo y era cómo me sentía en este momento. Y creo que cuando les escuchaba tenía nervios, pero también me sentía esperanzada, que creo que es como un sentir que muchas veces por dinámicas que pasan en nuestros países, yo obviamente estoy situada desde Bogotá, Colombia, a veces sentimos que se pierde. Pero cuando les escuchaba, entre la mezcla de nervios y bueno, lo que implica la amalgama de ser humano, pensé qué lindo es escucharles y ya van a saber por qué. En la presentación que tenga, presentación amplia, no la voy a utilizar toda, pero creo que me voy a enfocar en como 3 puntos claves para mí, y es el hecho de que esta presentación también parte desde un conocimiento situado, que es el mío en este caso, desde una mujer de ciudad, una mujer hija, una mujer que, como decías ahorita en la presentación, pues parte del campo de las artes plásticas y visuales, pero enfocado también en una práctica artística comunitaria en relación a una colectiva que viene surgiendo y trabajando hace 8 años, que es Surcos en la Piel, y claramente como esas formaciones académicas que yo he tenido desde la universidad pública, que considero que también apuestan a construir un pensamiento crítico desde lo que ustedes señalaban, que es este pensamiento de epistemologías desde el sur, y eso a mí me parece clave también enunciarlo, en la medida que no es una mirada globalizante, sino que pues me atraviesa a mí como persona. No voy a utilizar toda la presentación, entonces le voy a pedir a los chicos o a las chicas o a alguien que esté ahí moviendo en la pantalla que me mire para que yo le vaya diciendo también qué parte es importante. Digamos que esta parte no le voy a dar tanta profundidad, pero creo que hizo parte de mi búsqueda y era el tema de qué es América, porque si la presentación se llama This is not America, ¿qué es América? Y algo que hice pues muy sencillamente fue la primera vez como googlear a ver qué me aparecía de qué es América, y quiero que por favor utilicen la presentación en la tercera diapositiva, si no estoy mal, algo que me pasó en esa pregunta o en esa búsqueda de qué es América. No sé si la puedan presentar, por favor. Puedan utilizar las diapositivas. Y mientras que presentan las diapositivas en la pantalla, también para que yo me pueda ir guiando, les voy a señalar cosas, y es, lo primero que hice fue buscar literalmente qué es América en Google. ¿Puedes pasarla, por favor? La siguiente. Y me hice esta pregunta, y es qué referentes visuales o de cultura popular pues uno tiene en el imaginario de qué es América, y en eso puedes pasar la siguiente, por favor. Me pareció muy interesante algo, y era que en esas búsquedas tanto propias como de compartir con otras personas aparecían referentes como Capitán América. Y para mí eso fue bastante curioso, porque yo nunca me hubiera preguntado a partir de qué es América, Capitán América, pero alguien me lo señaló y dije, yo soy pésima en superhéroes, pero es muy interesante cómo surge esta imagen de que es América a finales de, comienzos del siglo XX, 1918, finales de la Primera Guerra Mundial, que nos llevaría un poco como a profundizar qué implica la construcción de este personaje desde Estados Unidos. Pero algo particular que, conectando con lo que tú decías al inicio de esta presentación, me pareció clave, y es la lengua. Yo literalmente al poner en Google qué es América, me apareció esta respuesta de IA
en la cual le quiero dar énfasis es en la parte de abajo, que habla de la determinación de parte del español y del inglés. Y decía, en inglés, I'm live in America, es como, yo soy de Estados Unidos, como vivo acá, pero es una referencia a lo que tú decías, como, yo no digo yo soy de Estados Unidos, sino que yo soy americano, pero está haciendo referencia a ese país. Pero en español, cuando uno dice, ay, yo soy de América, uno no está pensando necesariamente en un país, sino en un continente. Y eso me parece interesante porque yo jamás había hecho esa búsqueda en Google y cuando me apareció eso fue como, ¿what? Lo cual fue muy interesante y que parte de eso que tú nos decías al inicio de la presentación. ¿Puedes continuar con la otra diapositiva, por favor? Y en esa búsqueda de referentes populares, me encanta cuando ustedes pusieron el video de Alfred Haar, pues porque yo también lo pensé un montón, ya que vengo de las artes plásticas. Este video de 6 minutos que se coloca en el Times Square y que nos presenta ese croquis de Estados Unidos diciendo esto no es América o this is not America, pero también utiliza la bandera y coloca también esto de esta no es la bandera de América, pues es bien interesante porque es una pregunta que se viene dando no solamente ahora, sino que antecede y creo que es clave para el hecho de crear imágenes o de los estudiantes que vayan a crear estas imágenes, pues tener también esas referencias. Porque muchas veces nos situamos solamente en el presente, pero se nos olvida que hay otras personas que ya han venido haciendo trabajo para que esto siga pasando de una manera diferente. Entonces, ahí hay varios referentes, si quieres puedes pasarlos como rápidamente, no necesariamente me voy a detener en la presentación. ¿Los podrías pasar, por favor? Que son que es This is America, que fue un video musical que crea Cambino, que es bien interesante para una situación que está pasando en Estados Unidos, que es asesinatos en las escuelas y son masivos, y él utiliza esa referencia, pero está diciendo This is America, ¿no? O sea, también utiliza esto de This is not America, Alfred Haar, pero en este caso es el This is America, pero ojo ahí porque eso es algo que está pasando en Estados Unidos, principalmente. Otro referente que encontré también googleando muy sencillamente fue que me muy curioso, es del periódico El Tiempo, y el titular dice como este artista se siente orgulloso de ser colombiano a pesar que es americano. Y yo, ¿qué? O sea, nuevamente como, pero no se supone que Colombia hace parte de América, pero el titular lo enuncia desde un lugar específico y señala que este es un artista que actualmente vive en Estados Unidos y utiliza materiales colombianos para hacer banderas estadounidenses. Entonces me parece interesante como esa relación plástica, pero también del titular del Tiempo al señalar lo que es chévere que se sienta orgulloso de ser colombiano, pero siendo americano. Interesante con base a lo que hemos venido hablando. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Evidentemente también pensé en cultura popular, musical y con algo que Victoria, si no estoy mal señalabas, si es Victoria, ¿cierto? Que señalabas alrededor de lo que implica el cuerpo de una mujer. Evidentemente pensé en Selena Quintanilla y últimamente el año pasado Karol G utiliza referentes de estas mujeres en su álbum, lo cual yo le haría críticas desde la construcción de la imagen, pero bueno, eso me lleva a otro campo, pero es interesante estas referencias que hacen parte de la cultura musical popular y que han atravesado principalmente desde México hacia la parte del sur. ¿Puedes continuar, por favor? Evidentemente también pensé en Residente, con esta apuesta que este músico viene planteando y que se enlaza, digamos, con este caso con Totola Momposina, y hay otra cantante en este video que implican los actos de resistencia desde la música para hablar del sur global. Otro referente, ¿puedes continuar, por favor? Pues es el que nos trae también hoy acá, creo yo, a la conversación, que es Bad Bunny y esta presentación que hizo en el Super Bowl a comienzos de este año, en donde los elementos de dirección de arte, las letras, las apuestas también de las personas invitadas son claramente una relación de cómo nos estamos nombrando. Y pues creo que este pequeño fragmento de ese video fue muy interesante porque es Together We Are America, después de que anteceden varias banderas, excepto la de Argentina, si no estoy mal, lo cual también es interesante pensárselo porque pues viene a la pregunta de qué es América y como hoy en día, las que yo les coloqué anteriormente de la cultura popular se vienen dando en diferentes momentos, pero en este año particularmente por la apuesta pues musical que llega a mucha gente, que es el Super Bowl, este evento,
pues nos trae, yo creo que hoy también nuevamente a la conversación. ¿Puedes continuar, por favor? Y esto me parece artístico. ¿Por qué razón? Y es que es una letra que Bad Bunny iba a escribir hace un tiempo que se llama El Apagón y que la canta también en el Super Bowl y dice, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latino, pero les falta sazón, batería y reggaetón. Entonces me parece interesante porque él ahí también está haciendo una apuesta y es, en este continente americano hay diversidad, hay muchos países que nos construyen como americanos, pero definitivamente también cuando hace esta letra está señalando, pero tú que quieres ser latino ahora, te falta. ¿Y qué te falta? Y creo que eso es bien interesante para también entender que en este territorio hay unas enunciaciones que son particulares y que vale la pena, digamos, traer a la conversación, que no necesariamente solo están en el presente, sino que, repito, nos vienen antecediendo. Y por eso, ¿puedes continuar, por favor? En la presentación de aquí en adelante, me parece clave reconocer que para esta pregunta de cómo nos nombramos, ya han habido personas que se han encargado de reconstruir estos imaginarios y darles un nombre, pero claramente desde un contexto situado. Reconociendo el contexto situado, como lo señalo acá, hacer explícito y reconocer el conjunto de valores y creencias que construyen lo que somos. Esto está conectado con algo que también decías alrededor de modos de ver de John Berger, que me parece maravillosa esa referencia porque lo utilizo un montón en clase cuando les digo a los chicos y a las chicas que mirar el mundo no es una mirada ingenua y que las imágenes que creamos parten del imaginario cultural que también tenemos. Y que vale la pena preguntarnos por esos modos de ver, reconociendo que todos y todas no tenemos una mirada globalizante, sino que es situada. Entonces, ¿puedes continuar, por favor? Y para eso, claramente, mi presentación parte de una postura decolonial, que es la construcción de un pensamiento crítico desde la epistemología del sur, o este concepto de sur global. ¿Puedes continuar, por favor? Y entendiendo el sur global no solamente como esta parte del hemisferio en donde ustedes y yo nos encontramos actualmente, sino también una metáfora de unas poblaciones que han sido excluidas, silenciadas y marginadas, como lo pueden ser comunidades inmigrantes, minorías étnicas, religiosas, víctimas de sexismo, homofobia y racismo. Y eso es bien interesante porque no parte solamente desde acá, entendiéndonos como latinoamericanos o centroamericanos, sino también desde otras partes del mundo, porque hay poblaciones que han sido atravesadas por violencias y esas violencias también las han llevado a construir una mirada diferente de lo que es su territorio. ¿Puedes continuar, por favor? Yo creo que para entender cómo nos nombramos o desde qué lugares nos nombramos, vale la pena tener claro conceptos que les pueden servir para después una creación visual, y es la palabra territorio, y es entender qué es esto del territorio. En este caso yo ahí enuncio varias cosas, pero especialmente creo que voy a hacer énfasis, y es que el concepto de territorio también está enfocado en las relaciones entre algo que puede ser abstracto, algo que puede ser simbólico, que puede ser material o inmaterial. ¿Puedes continuar, por favor? Y esto me parece súper importante, que puede atravesar no solamente lo teórico, sino también la construcción de imagen, que me parece clave tenerla acá, y es que las imágenes que se crean, tanto audiovisuales, de diseño, de fotografía, parten nuestra mirada situada, y en esa mirada situada, desde qué lugar estamos leyendo un territorio, como son la dominación, el área dominada y los límites. Dominación es la forma en la que grupos sociales o individuos denominan esas fuerzas de poder que se han venido dando. El área dominada, pues esa materialidad, y los límites que pueden ser abstractos o no, como pueden ser las fronteras. Por eso es tan importante también reconocer a nivel territorial que lo económico, lo cultural, lo geográfico y lo demográfico hacen parte de lo que les voy a mostrar más adelante, que involucra las artes, que involucra los procesos de creación de imagen y que no podemos dejar de lado. Por eso al inicio de la presentación yo les hablaba de que soy una mujer que se ubica en Bogotá, Colombia, que tiene estas formas de sentir, de pensar, porque eso no es casual, eso a mí me ha formado
también para lo que yo creo a nivel plástico, pero también lo que doy en las aulas. Y eso me parece súper importante. Continuando la presentación, aquí también con lo que ustedes ponían de referencia me pareció, sí está conectado, y es cuando nosotros ponemos el mapa, que es el del que está a la derecha, pues nos aparece en donde pues tenemos a la parte de América, una parte grande arriba, otra parte que es donde nosotros nos ubicamos en el sur, pero acá se han venido dando unas apuestas y es tener esa América invertida, porque nuestro norte es el sur. Entonces también es interesante cómo en un gesto de la creación de mapas, cuando volteamos el mapa o le hacemos esa apuesta por darle ese giro, ahí la visualidad cambia. Y creo que es muy interesante para la gente también que está en diseño, cómo pensar una paleta de color, cómo pensar unos tipos de letra, unas composiciones, pueden ser muy políticas y revolucionarias sin necesariamente tener la palabra revolución escrita ahí, sino que con un gesto de diseño podemos modificar la imagen. Y eso es muy interesante, pero para hacerlo tenemos que tener en cuenta, y es hacer una investigación, un rastreo de qué ha pasado, porque eso a mí no se me ocurre. Yo llegar a esas ideas también tengo que tener referentes previos de distintas disciplinas para poder también hacer unas apuestas en diseño que no sean solamente la bella y la que se ve linda. Continuando con las siguientes imágenes, me parecía clave acá, y es que yo no me he inventado estos conceptos, lo que hice fue como una búsqueda rápida de quiénes más han nombrado este territorio y cómo lo han nombrado. Y uno de ellos es la palabra Améfrica Ladina, que la va a dar Leila González, y que ella dice, si hay formas de nombrar América, pues para mí no va a ser América, para mí va a ser Améfrica Ladina. ¿Y por qué? Porque es importante reconocer que acá no estamos atravesados por mestizas o indígenas, sino que también la raza como idea nos ha construido. Y en ese nombramiento de Améfrica Ladina es la posibilidad de nombrarse desde lo negro, desde lo indígena. Y es un término que habla de memoria. Y esto siempre a mí, pensando en Colombia, me hace recordar al Joe Arroyo, con la canción de En los años 1600, pram, el tirano mandó. Para ustedes que están en Argentina, vale la pena echarle YouTube, poner Joe Arroyo, La Rebelión. Y tras de que es una canción que uno le mueve y le hace latir el corazón, no es casual. El Joe nos está hablando de esos barcos negreros que llegaron al puerto de Cartagena de Indias y que formaron y transformaron un territorio llamado Colombia, en donde hubo gente que se revolucionó y creó un propio territorio también acá. Entonces me parece muy interesante cómo Leila está hablando de Améfrica Ladina, pero no solamente digamos desde Brasil, sino es que nos atraviesa como personas que habitamos este territorio. El siguiente término que me parece también bien interesante es el de Ñamérica. Y yo, ¿qué es eso? Y Ñamérica hace referencia, digamos, a una postura política que parte de que hemos sido un territorio que ha sido conquistado especialmente por portugueses y españoles, y que en eso pues viene algo, y es gran parte del territorio, lo que está en verde, es territorios que hablan en español. Y eso me parece interesante porque, y acaba como un dato de mi vida, pero que conecta muy bien con esto, hace un tiempo pude viajar por fuera del país e iba caminando por las calles de Estambul y una chica me escuchó hablar español. Y ella se me acercó y me dijo, hola, pero ustedes no saben la emoción con la que se me acercó. Y yo le dije, hola, y ella me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo, de Colombia. ¿Y tú? De México. Me dice, hace mucho rato no he escuchado hablar a alguien español. Y dije, sí, es cierto, te entiendo, pero era una emoción muy genuina de cómo a partir de la lengua se puede conectar un continente, y por eso América tiene también una postura política. La siguiente que me parece clave enunciar es la de Indoamérica o Abya Yala, que también es un término que hace referencia a esta América conjunta, en donde se hace principal mención a las comunidades indígenas o pueblos originarios. Yo les puse como una presentación de una serie que me estoy viendo que se llama Outlander, en donde hablan de, o presentan más que hablan, de unos grupos indígenas que están en Norteamérica, que son los Cherokee y los Mohawk, pero es muy interesante cómo los presentan. Y ahí me quedé pensando, pues es que algo que atraviesa desde la punta del continente americano hasta la otra punta donde ustedes están, es que hay poblaciones indígenas, y esas poblaciones indígenas también han construido unas lenguas, una forma política, económica, cultural, que vale la pena referenciar. Y en eso
ya como me queda nada de tiempo, puedes continuar, por favor. Yo me siento aquí hablando toda, pero bueno, creo que con esto quisiera cerrar un poco, y es que vale la pena preguntar si es cómo los diversos pueblos, especialmente pueblos afrodescendientes e indígenas que habitan el territorio, han sido presentados o representados. Y creo que esta es una mención para todas las personas que estamos aquí, pero también en Argentina, y es quienes han presentado a los pueblos, en especialmente a afroindígenas, pero quienes han construido las imágenes. Y eso es muy interesante. Quienes han tenido la posibilidad de acceder a ciertos lugares de poder para crear imágenes y circularlas. Y esas personas que lo han hecho, ¿será que presentan o representan? Porque es diferente cuando tú hablas de mí a cuando yo hablo de mí. Eso es muy distinto. Y creo que eso atraviesa también la construcción de imágenes. La siguiente pregunta también que está ahí es, ¿quiénes han construido las narrativas visuales de estos pueblos? Y pueblos, no solamente hablo de lo negro y de lo indígena, claramente está ahí muy presente, pero en general, porque es importante incomodarnos. Si yo no me incomodo a la hora de crear imágenes, sea desde el diseño, sea desde la fotografía o desde lo que yo cree, pues lo que voy a hacer es replicar tal vez unas imágenes que solamente refuerzan nuevamente estos imaginarios de poder. Y con eso, ya sé que se acabó el tiempo, pero solo traje estas imágenes acá a colación que me parecían interesantes. Unas parten de la cultura popular para las personas que están aquí y son muy jóvenes, tal vez no vieron esta referencia a la parte, lo que está en su izquierda, creo que de la pantalla, hace parte de una propaganda que cuando yo era niña circulaba en la televisión colombiana, y era que Blanquita es la mujer de negro que tiene el traje, Blanquita hacía aseo y Blanquita limpia con límpido, que es blanco. Y cuando yo era niña, claro, yo crecí con ese imaginario que estaba de forma muy directa, pero inconscientemente en mí, generando en dónde las personas negras se ubican. Y no porque ser trabajadora al interior de un hogar esté mal, porque hace parte de las dinámicas de cuidado, de la base de la vida. Pero, ¿qué imagen me está generando eso ahí? Tal vez hoy le diríamos como, uy, pero qué racista, pero en algún momento alguien que estudió cine, alguien que estudió diseño, se pensó esto y lo llevó al campo nacional. Entonces, pues es algo que nos atraviesa. Y también tuve la referencia del Profesor Supero, es un programa educativo que surgió en Canal 13, que es bien interesante porque son dos personas negras que están educando a la gente en errores idiomáticos. Y algo que pasa mucho en Colombia es que a la gente negra se le critica por las formas en las que habla, como lo que le pasó a Francia Márquez cada vez que hablaba en público, que es la vicepresidenta actual. Es que esa gente no sabe hablar bien, porque quienes hablan bien, la gente del centro, la gente blanca. Entonces me parecía genial como un programa de estos corregía a la gente para ver cómo hablaba, pero su enunciación y su cuerpo era el de gente negra. Y finalmente puedes pasarlo, porque también encontré otros referentes. Estos son de las artes, que si los quieren buscar son artísticos, Liliana Angulo, Sanily Mujoli, personas que crearon imágenes desde el campo fotográfico. Bueno, Sanily está viva, Liliana murió hace poco, pero que generan una incomodidad por unas preguntas muy interesantes de lo que implica hacer fotografía, pero con conciencia política. Y con las comunidades indígenas también encontré referentes que me parecen también arte, y es como una exposición nos puede hablar de prácticas artísticas, de la presentación o la representación de pueblos indígenas, que es la que ven ahí de Sembrar la Duda. Obviamente la figura de Lorenzo Muelas y la importancia de la Constitución del 91 en un país como Colombia, que nos habla de que somos pluriétnicos y multiculturales, pero ojo ahí, cuando nos dicen que la vicepresidenta es negra, ya no somos tan pluriétnicos ni tan multiculturales. Y si hay una candidata vicepresidencial que hace parte de un pueblo indígena, NASA, que habla de derechos humanos, ay, no, ahí tampoco somos tan pluriétnicos y tan multiculturales, porque esa india, ¿cómo va a ser vicepresidenta? ¿Cómo esa negra va a ser vicepresidenta? Entonces creo que ahí es muy interesante cómo lo cotidiano nos atraviesa tanto que después nos lleva a crear imágenes. Y quiero cerrar, ahora sí ya, definitivamente, perdón, puedes continuar, la que sigue, y es desde el campo de la fotografía, pues porque en efecto yo estoy en esa área en este momento. Y cuando hice todo este rastreo, un poco de investigación, recordé mucho estas piezas fotográficas de Rubén Afanador, que es un fotógrafo muy importante colombiano, que creó una serie que se llamó Las Hijas del Agua, que está conectada al proceso de paz en el 2016, y él se va a ir de blanco.
con su cámara y va a ir a distintos pueblos indígenas con la vicepresidenta en su momento del gobierno Santos y va a hacer unas fotografías preciosas, o sea, a blanco y negro, son divinas. Yo las pude ver 2 veces en el Museo Nacional y en el Santa Clara, y uno las ve técnicamente y son arte. O sea, uno dice, yo quiero esa foto para la sala de mi casa si pudiera comprarla. Se ve divina. Técnicamente un gran desarrollo, pero conceptualmente este hombre, ¿a quién nos está presentando? Porque lo que hizo con la representación de los pueblos indígenas acá fue como, ay, muy lindos en plumas y taparrao, y ojo ahí, no porque no se puede utilizar plumas y taparrao, pero desde qué lugar y qué mirada tan colonial está representando pueblos indígenas. Porque cuando son en plumas y en taparrao, son lindos en su territorio, pero cuando vienen a Bogotá a reclamar por sus derechos, ahí sí no me parecen tan lindos. Ahí sí, ay no, cochino, sucio. Y eso me parece clave nuevamente para cerrar, y es la importancia que tiene preguntarnos, situarnos y buscar otros referentes para no caer en que solamente creemos imágenes bellas. Hay muchas imágenes bellas. Goya creó majas bellísimas. Rubén Afanador puso a esta mujer de forma casi europea, a ese estilo de historia del arte, también bellísima. Pero lo bello que es, qué contenido tiene. Es una caja vacía que resuena, y para qué queremos entonces seguir creando más imágenes de ese estilo. Y ya, perdón. Me emocioné. Es un tema interesante. Hermoso, sí, al final creo que nos mueve muchas fibras internas, queramos o no, nos atraviesa, habla de nuestra historia, habla de lo que nos construye como humanidad, y creo que ese espíritu vale la pena que nos impregnemos de él para justamente alcanzar también esa inspiración, si se puede llamar, en el término del diseño, y empezar a ir hilando fino entre todas estas ideas que se van presentando para ver qué queremos también construir y cómo nos queremos construir en el territorio. Quiero darle la palabra ahora a Juan Villa. Muchas gracias. Y nuevamente es un honor estarlos acompañando en este espacio, trayendo otra mirada que, aunque sea de áreas semejantes y similares a los anteriormente expuestos, pues seguimos encontrando, digamos que, referencias muy en todo este campo. Quería iniciar este espacio con una de las frases o con uno de los datos que nos acompaña hace un tiempo hacia acá, uno de los reconocimientos que creo yo que en Colombia ha sido menospreciado, y esto sujeto a los diferentes contextos socioeconómicos, políticos de esta llamada globalización. Es el reconocimiento de ser el país más biodiverso del mundo, y pareciera como si nos hubiesen dicho cualquier otro adjetivo adicional, y no el reconocimiento que tiene realmente un reconocimiento como estos. Si quieres también vamos a ir apoyando en las diapositivas, vamos a ir avanzando en esto. Biodiverso en el mundo por diferentes elementos, retomo muchos de los elementos de Erika, haciendo como referencia a todos los pueblos originarios, y digamos que la incidencia y la relevancia que debería tener, el protagonismo que deberíamos tener en la creación de contenidos en la actualidad. Haciendo un poco de referencia a eso, quiero basar mi espacio trayendo simbólicamente o invitando simbólicamente a este espacio a Tupac Amaru como uno de los símbolos y de las construcciones importantes que deberíamos, desde la narrativa y ese diálogo permanente que debería haber entre la construcción, el storytelling, y la construcción de luego la apuesta por la creación de imágenes. Así que nos regresamos en la diapositiva, porfis, esperamos ahí un momento. Y quiero invitar a Tupac Amaru para ponerlos en contexto de quién sería Tupac Amaru. Pues Tupac Amaru es el hijo de otro Tupac, nieto de otro Tupac. Y este concepto, digamos que no es un concepto superficial, es una analogía simbólica muy fuerte de uno de los líderes indígenas más importantes que data la historia, y digamos que todos estos procesos un poco decoloniales, como lo decía Erika anteriormente.
quiero presentarle a Tupac cuál sería como la actualidad o cuál ha sido como ese desenlace él estaba más o menos en la época de 1700, a finales de este milenio. Claramente no conocía qué es This is not America y este tipo de coyunturas, llamémoslo así, como desarrollos de conceptos. Y seguramente le parecería muy atractivo lo que vamos a presentar a continuación. Esto tiene, digamos que la problemática está ya bastante desarrollada, se hace en un momento prácticamente urgente que traigamos nuevamente muchos de esos elementos y muchos de esos discursos que no resignifiquen, pero sí renovemos y traigamos a la actualidad, digamos que pensando en, por ejemplo, ahorita que está todo este tema, digamos que con el líder político en Estados Unidos, de decir, hey, espérame, porque sí, efectivamente las percepciones y la imagen de lo que estamos vendiendo, de hecho, me gusta que haya diferentes disciplinas en el espacio, porque uno podría citar entonces algunos pensadores, algunos paradigmas, por ejemplo, como el tema de Noam Chomsky con los diferentes métodos de manipulación mediática, por ejemplo. Entonces, que uno pueda decir, listo, esta gente entendió hace mucho tiempo que efectivamente la manipulación de los medios o tener poder sobre los medios de comunicación masivos iba a transformar la cultura al punto en que podríamos prácticamente acabar con todo un arraigo y con todo un montón de características de una cultura por medio de este tipo de escenarios. Lo entendieron tan bien que se han sabido vender al mundo como ellos son los americanos, y entonces aquí como retomar nuevamente ese concepto de lo demás y de hecho creo que referencié a Colombia como un pequeño ejemplo de si Colombia tiene este galardón o este reconocimiento de ser el país más biodiverso del mundo. Imagínense si lo escalamos y hablamos ahora desde todo el continente. Entonces han hecho tanto uso de este tipo de estrategias pues que nos ponen la tarea casi que condicionada de replantearnos y de repensar qué estamos haciendo en la construcción de imágenes y de, digamos que dimensionar la relevancia que esto puede tener dentro de un contexto cultural. Ahora sí podemos avanzar, situándonos entonces en estos antecedentes y de estas referencias que efectivamente dentro de todo proceso de creación hacen que una pieza o que un contenido pase de lo estético y de lo superficial a lo conceptual y a lo profundo. Me va a remitir a dos referentes, digamos que en Colombia han sido muy importantes. Antonio Gras es diseñador colombiano de la escuela, digamos que de repensarse el arte y de exponerlo al mundo como una apuesta de rebeldía, de resistencia a estos modelos globalizados que sin duda nos encaminan a, esto sí ya es un poco más personal, a devastar la cultura y digamos que a un camino acelerado a la destrucción de la vida y de algunos conceptos que puedan ir en contra de lo que sería la dignidad humana. Antonio retomó dentro de sus creaciones en la inspiración precolombina. Entonces muchas veces imaginamos, de hecho, cómo desde el lenguaje y desde la construcción de estos discursos pareciera hoy en día que retomar todos estos elementos precolombinos, hablar de los indígenas, hablar del mestizaje, hablar de todo este tipo de elementos fueran obsoletos y fuesen en contravía de lo que hoy por hoy un modelo económico nos ha enseñado que es productivo. Entonces Antonio, digamos que cobra mucha relevancia dentro de la escena de la gráfica colombiana al retomar todos estos elementos simbólicos de culturas precolombinas y decir, listo,
hay muchos elementos desde la composición, desde la armonía, desde el contraste, desde muchos elementos del diseño que podemos empezar a resaltar para traerlos a la actualidad y decir, esperen porque debemos, de hecho tengo una cita en las diapositivas, y decir como, hey, lo que necesita América es la estructuración de lenguajes propios, es decir, como si no los tuviéramos, como si no tuviéramos una riqueza visual y cultural, como para estarnos basando simplemente en referencias, digamos que ajenas. Estos elementos son sumamente importantes porque no se quedan solamente en la conceptualización de, local, sino que logran tener un alcance en diferentes países. Ha tenido esa portada de esa exposición que tenemos ahí, tuvo un alcance en diferentes países, el reconocimiento de diferentes entidades internacionales en algunos reconocimientos por ese trabajo. Y desde esa misma escuela del siguiente autor, que sería Dicken Castro, bueno, aquí podemos ver, digamos que algunos close-ups del trabajo realizado por Antonio. La recopilación de toda esta inspiración precolombina que digamos que se ha quedado un poco en ese trabajo como museográfico, como de decir como esto era lo que había, pero como que no lo traemos a la actualidad, pensando en que pues ya no es algo comercial, entonces es un poco también ir en contravía de eso que nos están vendiendo, de ese pensamiento un poco consumista, por no decirlo 100%, de estos modelos que nos impiden repensar y decir como, hey, vengan, vamos a rescatar y vamos a renovar y vamos a traer esto que es lo que nos hace no especiales, pero sí que tiene unas connotaciones o unos adjetivos propios, que nos da riqueza, que nos hace una cultura mucho más diversa vista pues hacia el mundo. Ahora sí podemos pasar entonces al siguiente, Dicken Castro, que claramente vienen como de la misma línea de David Consuegra y de otros autores. Dicken Castro también es diseñador y arquitecto, es decir, que aquí ya empezamos a pensar también el ejercicio del diseño, obviamente para la época, iban muy de la mano. En pensar también cómo estos elementos también desde la arquitectura y el diseño pues tenían unas incidencias en la población que estaban representando. Entonces no es casualidad la selección, por ejemplo, de la psicología del color en algunas construcciones, las modulaciones de algunos elementos y algunas referenciaciones. Y una de las, digamos que las obras, de hecho dije como voy a buscar algo de la gráfica popular, algo que la gente pueda entender. Una ya desapareció, pero sí tenemos aplicado esta figura modular a una de las monedas de aquí de Colombia. No es casualidad, hace parte de un ejercicio abstracto de recuperar esos orígenes indígenas un poco de las épocas precolombinas y de ver cómo definitivamente recopilando todas las ideas anteriores, pues la imagen y la creación de imágenes, digamos que en los diferentes formatos, pues ha tenido unas incidencias a nivel cultural fuertes y que hay que dimensionar precisamente esa incidencia para retomarlo en cualquier proceso de diseño o de creación que nosotros vayamos a desarrollar. Ese momento de reflexión, entonces, a este punto traemos a Tupac nuevamente, intentando buscar y decir como, hey, efectivamente en la actualidad la imagen y la creación o la cultura está muy ligada a lo que nosotros podamos desarrollar y a nosotros podamos crear. El diseño se desliga un poco de ese factor netamente estético y puede ser un elemento transformador de muchos elementos. Con el diseño y con la imagen podemos basarnos en un proceso netamente representativo, simbólico, elemental, cómo podríamos darle solución a problemas mucho más complejos, como la falta, por ejemplo, de identidad de las culturas actuales latinoamericanas, pues que digamos que han perdido tanto de sus orígenes. Hay muchas conclusiones en la mesa de lo que hemos digamos que revisado. Podríamos hacer toda una línea de tiempo
de lo que puede ser el recorrido de la imagen y de todos esos elementos simbólicos que siempre han estado como en el ejercicio del diseño y que debemos dimensionar desde el ejercicio. A veces como que el concepto del diseñador gráfico se limita a un aspecto técnico, como que solo somos el ejercicio operativo dentro de un proceso de comunicación, pero no se dimensione que a partir de lo que he mencionado anteriormente de la imagen, pues tenemos un gran poder en nuestras manos en la transformación de lenguajes, en la adaptación de diferentes prácticas, en el fortalecimiento mismo de la cultura. Entonces, digamos que la transformación o mostrarle a Tupac la actualidad de este tipo de situaciones nos conduce, por ejemplo, a decir, hey, miren, en Colombia, insisto, siendo una pequeña muestra de lo que puede estar pasando en el resto del continente, ejemplo, tenemos un carnaval de negros y blancos. Entonces, pasémonos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con este carnaval de negros y blancos? Y es que resulta que hay un trabajo de un producto material, ¿cierto?, que enlaza diferentes elementos del arte. Y uno de los elementos representativos de este carnaval de negros y blancos, por ejemplo, es la construcción de estas carrozas que estamos viendo ahí en pantalla. Es carrozas que han venido cobrando un protagonismo fuerte, con una jerarquía muy marcada internacional, al punto en que tenemos el reconocimiento de que el carnaval de negros y blancos es patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Esto sujeto a qué? Al trabajo conceptual que hay desarrollado desde la imagen y desde los elementos que estamos viendo en estas construcciones, que más que gráficas pues, pueden situarse en diferentes formatos y en diferentes sustratos. Un poco trasladándonos a situaciones modernas, Tavo Garabato ha sido uno de los ilustradores. Ahora, esto también data de cómo el formato dentro del diseño se ha vuelto protagonista. Ejemplo de eso y el arte como resistencia, porque podemos hablar, si nos situamos desde cada concepto de la línea artística, podemos encontrar que la música, desde el punk, desde diferentes elementos, ha hecho, digamos, que protesta y ha generado unos conceptos muy interesantes que se escalan, por ejemplo, lo que decía Erika ahorita de, ay, es que esto es lo concebido, digamos que desde un pensamiento globalizado de lo que es bello y de lo que no. Entonces, estos movimientos, si lo miramos desde cada uno de los elementos del arte, pues podríamos hacer un análisis muy, muy profundo de ellos. Tavo encontró desde el formato una oportunidad gigante para, digamos que, llevar este mensaje y decir como, hey, esperen, porque esto va mucho más allá de solo un factor estético. Hay un concepto, hay unos elementos que podemos revivir, hay unos elementos históricos que podemos utilizar y que tienen, digamos que, una urgencia de mantenerse en la escena moderna. Y encontró en el formato entonces dos elementos. Uno, el muralismo como expresión del arte popular, y el otro sería el cartel o el póster. Estos dos, digamos que estos dos formatos han hecho del diseño protagonista en diferentes escenarios. Tavo es, yo creo que, uno de los cartelistas más fuertes que tiene la escena distrital ahorita, y digo distrital al ser colombiano, pero su trabajo lo ha escalado a trabajar con un montón de artistas, de eventos, de llevar como diferentes ideologías y mensajes a través de sus producciones. Entonces, lo que quería hacer el día de hoy era, ya a modo de reflexión y de conclusión, de hecho, como que en la presentación intenté hacer un pequeño contraste. La imagen inicial de lo que sería nuestro COIL o nuestro espacio académico nace, digamos que de una referencia del arte urbano estadounidense, curiosamente, del señor Ove Guiant, y lo utilizamos como referencia porque ha sido de esos movimientos críticos que nos ha dejado el diseño, pero también una
un pequeño contraste cromático y simbólico del símbolo de los colores del agua y pala que nos representa a los pueblos indígenas. Y esa reflexión va encaminada entonces a decirle a Tupac Amaru y a todos los asistentes de este espacio que tenemos una tarea importante, que tenemos, y más que importante, es urgente que nos repensemos la dignificación de los pueblos, la autodeterminación de las comunidades, dejar un poco a un lado ese discurso que solo nos lleva al consumo voraz de algunos modelos económicos y demás, y de decir tenemos un poder fuerte y significativo dentro de la construcción de las imágenes, animaciones, videos, fotografía, todos los formatos diferentes que puedan estar inmersos, y cómo los simbolismos y esa necesidad casi que innata de la humanidad de representarnos de sentirnos representados a través de, pues dimensionemos esa tarea y repensemos siempre el ejercicio del diseño y la creación desde el concepto y no tanto desde el ejercicio estético. Muchísimas gracias. Y ahora, antes de quizás empezar a hilar todos los comentarios que nos han compartido, quisiéramos también mostrar un poco de los comentarios que las personas han ido poniendo en nuestro en vivo. Aquí tenemos a, bueno, espero leer bien y que alcance a leer las letricas que aparecen aquí. Tomás Ojeda, 8473, dice: el eslogan Make America Great Again de los republicanos no es otra cosa para el sur que un nuevo ciclo de dominación imperial por parte del tío Sam. También tenemos a Diana B. 4022. Sin duda, los nuevos profesionales en imagen tenemos una responsabilidad grande en que los imaginarios de nuestra América se valoren y construyan con fidelidad y reconocimiento de nuestras culturas. J. Hanna Palacios, 2739, Residente, habla de esto en su canción, curiosamente también se llama This Is Not America. Isabel Ramírez, 8647, dice: buenos días a todos, creo que la presentación está muy interesante y los temas que se han tocado me parecen muy importantes. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué significa realmente hablar de América como un continente diverso y multicultural? Una pregunta puntual, importantísima. Y creo que esa pregunta es muy valiosa porque aquí, tratando de hilar, ¿no? y de conectar todas las ideas que ustedes han compartido, creo que vale la pena hablar de una categoría general y es la comunicación. Y es que la comunicación, desde mi formación en lenguas, puedo entenderla simplemente como el lenguaje, pero hay algo muy importante que siento que conecta las artes con la licenciatura en lenguas o la enseñanza de lenguas, y es la psicología. Y es entendernos también desde nuestra naturaleza humana y cómo nosotros tenemos esa necesidad de representarnos, de conectar, de vincularnos, de estar en comunidad. Y creo que ahí es donde aparecen estas herramientas, tanto artísticas como lingüísticas, la palabra, el color, la forma, la textura, la proporción, para poder compartir un significado y poder dar un sentido incluso a nuestra existencia. Incluso se me ocurre esta analogía de cómo una palabra, un pincel, un color, incluso un software como Photoshop puede ser un ladrillo. Y nosotros tenemos la posibilidad de, con esos diferentes ladrillos, construir lo que queramos. O incluso ni siquiera ladrillos, paja, si se desea, para ser un poco también revolucionarios. Y la pregunta sería entonces, nosotros, ¿qué queremos construir con todos esos elementos que tenemos a nuestra disposición? Fotografía, ilustración, etcétera. Y aquí también hay algo muy importante, y es que finalmente todos esos recursos tienen un poder muy grande. Y cuando se habla de poder, creo que incluso me permitiría emplear esa palabra desdibujando quizás esa connotación negativa que puede tener, porque
así como, en un ejemplo, se puede utilizar un cuchillo para cortar carne y hacer un plato espectacular, también se puede utilizar un cuchillo para hacer daño a otra persona. Y creo que aquí, cuando hablamos de poder, tenemos este cuchillo para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Porque ya hemos visto que incluso en el arte y en las imágenes que nos compartían también desde Argentina, vemos que estos recursos artísticos se han utilizado también para deshumanizar comunidades, para deshumanizar individuos, y creo que es un recurso bastante poderoso, porque finalmente esa deshumanización permite legitimar la expansión de ideas, posicionándolas como ese discurso hegemónico, haciendo también alusión al destino manifiesto, como este discurso que va a circular de manera masiva y que circula más fácil cuando yo no reconozco al otro, cuando yo no reconozco su historia, cuando yo no reconozco sus vivencias. De manera que, haciendo una contrapropuesta, sería cómo desde los recursos que ustedes desde su disciplina tienen, pueden también ejercer su poder y empezar a resignificar la comunidad, resignificar Latinoamérica, resignificar América en general, resignificar la manera en cómo nos representamos y cómo nos situamos en el espacio y cómo empezamos a ver el territorio más como ese ente para ser colonizado y para ser dominado, sino como un espacio de comunidad, como un espacio que permita albergar la gran diversidad que tenemos, no solamente en biodiversidad, sino también en diversidad de pensamiento, de raza, de color, de sentires, y cómo a través también de este COIL y de esa interdisciplinariedad que vamos a tener, cómo podemos dejar huella y poder imprimir todas esas cosas que van evocando en nosotros las diferentes intervenciones que han vivenciado hoy y por supuesto nuestra experiencia personal, porque creo que a veces no se logra de pronto hablar con tanta firmeza de, no sé, violencia de género cuando no se ha vivido, por ejemplo. Entonces creo que también tiene sentido empezar a desarrollar esa empatía y empezar a desarrollar esa posibilidad de descubrir esos escenarios en donde también nos hemos sentido interpelados y atravesados por esos discursos hegemónicos. Aquí entonces, hilando estas ideas, tratamos de llevar esa línea del trabajo del COIL, que es el eje central de este espacio, y quisiera comentarles también, para darle un poco de lugar a lo que venimos trabajando aquí, discutiendo aquí, es que este curso COIL se va a realizar en 4 sesiones, a partir del 9 de abril, es decir, después de Semana Santa. Y se van a realizar 4 sesiones, una cada semana, y cada sesión va a abordar una temática en particular. La primera va a ser la del concepto, la segunda va a ser la de la fotografía, la tercera, ilustración, y la cuarta, animación y postproducción. Y aquí es muy importante hablar de la interdisciplinariedad, porque justamente se busca recoger diferentes miradas en este espacio, y el objetivo es que de las diferentes disciplinas que tenemos tanto en Unitec y en la UNPAS, es decir, producción y gestión audiovisual, cine, diseño, animación y fotografía, que podamos tener esas diferentes miradas en los grupos de trabajo para que conjuntamente se cree ese proyecto que tenga ese matiz de, bueno, este concepto que dialogamos aquí, This is not America, y todas las implicaciones que tiene el uso del lenguaje y el uso de la comunicación con los diferentes recursos que tenemos a nuestra disposición para transmitir un mensaje que impacte a la comunidad y que la impacte de manera positiva. Lo más interesante de esto es que el 14 de mayo ustedes tendrán también la posibilidad de presentar en vivo esos proyectos que creen conjuntamente. Y de esa manera también poder mostrar al mundo eso que ustedes van haciendo, y no solamente desde lo estético y desde lo bello y desde lo que se ve bonito, sino también desde todo el trasfondo y desde todo el peso conceptual que lo que ustedes vayan creando desde la creatividad. Inscripciones abiertas para el COIL, les recuerdo, inicia el 9 de abril, entrega final el 14 de mayo en vivo, para presentar justamente este producto final, y creo que quisiera cerrar con una frase bastante importante y que creo que reúne lo que hemos dialogado en este espacio, y es que América no es un lugar o un territorio por ser conquistado. América es una construcción colectiva de identidades, historias y miradas.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden, inscripciones abiertas.